¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jorge Luis Castro, soy doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en esta oportunidad, como no podía ser de otra manera, quiero dirigir algunas reflexiones, algunas palabras sobre el bicentenario de la batalla de Junín que estamos recordando el día de hoy, 6 de agosto del 2024. Primero empezar diciendo que no se trataba de una guerra de buenos contra malos, no es una guerra tampoco de España contra Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, etcétera. No es una guerra de España contra los países sudamericanos, es una guerra civil donde hay un bando realista que piensa y cree que el Perú y Sudamérica debe seguir siendo parte de España, y una parte llamada disidente, llamada insurgente, llamada patriota, que piensa, cree que lo mejor es separarse de España. Y en el ejército realista, y hay que decirlo, la mayor parte de quienes lo forman son indígenas, son criollos que piensan que lo mejor es seguir siendo parte de España. Y en el bando insurgente hay criollos, hay indígenas, algunos reclutados a la fuerza, otros acudiendo voluntariamente, que piensan que lo mejor es separarse. Entonces, no es pues una guerra de países, porque todavía pues no es una serie de procesos, no son países que están combatiendo, porque todavía los países estaban, que hoy forman Sudamérica, están en un proceso de formación. Entonces, hay que decir que esta es una serie de procesos emancipadores que desembocan en la llegada de Simón Bolívar en 1824 al Perú, porque como ya indiqué en varias oportunidades, en el Perú la mayoría de las personas no deseaban la independencia del Lima, y el Perú era el centro del poder colonial, era un grupo bastante conservador. Más eran las razones para seguir perteneciendo a España que para desvincularse, que para desligarse. Aunque sí, evidentemente, pues había un grupo patriota, un grupo insurgente que desde un primer momento y a lo largo de muchos años siempre quiso esta separación política. Y bueno, llega el momento pues culminante donde el Ejército Unido Libertador se enfrenta al ejército realista, al ejército real, ¿no? Y bueno, el ejército del rey era comandado por el virrey La Serna y por el general José de Canterac, y el ejército insurgente, el Ejército Unido Libertador, que no era solamente ejército peruano ni caballería peruana, como he escuchado, está comandado y dirigido por el general Simón Bolívar y el general Antonio José de Sucre, ¿no? Que no estuvieron en la batalla de Junín, ¿no? La batalla de Junín fue un encuentro de caballerías que dura breve, tiene una versión breve, solamente 45 minutos. Canterac contaba con 1.300 jinetes y el Ejército Unido Libertador con 900, de manera que la ventaja numérica la tenía Canterac. Y el plan de Canterac era atacar a la caballería insurgente por medio de haciendo una tenaza, obedeciendo a su superioridad numérica. Y bueno, se encuentran en la Pampa de Junín este día 6 de agosto, y lo que sucede es que Canterac comete un error militar porque lanza su caballería al ataque a una distancia de 2,5 kilómetros sin prever los accidentes que tenía el terreno. Entonces, al momento que sale, la caballería realista se encuentra con que hay un pantano, una suerte de pantano al medio, y bueno, esto detiene su avance y su empuje, ¿no? No obstante, logran ganar la batalla en un primer momento, hasta que, bueno, aparece la famosa intervención de los húsares del Perú, que obedecen una orden del mayor Andrés Errázuriz para atacar uno de los flancos, y la derrota se convierte en una victoria para el lado insurgente, para el lado patriota. Una victoria que era totalmente inesperada para los realistas y que le abre al Ejército Unido Libertador el acceso a todo el sur. De modo que, si bien es cierto, la batalla de Junín no fue una batalla decisiva, no fue una batalla que terminara con la guerra, sí fue una acción militar importante que abre, como reitero, el acceso a todo el sur. Aunque evidentemente la prensa realista dijo que no, que era una escaramuza sin importancia y que bueno, era una acción menor, como siempre suele suceder con la prensa, pues que pretende pues distorsionar los hechos, ¿no? Miremos cómo esta distorsión, pues evidentemente no obedecía a la realidad. Y quiero aquí quiero citar una fuente primaria, que es la que tengo aquí, que pertenece a la historia de la Revolución de la Independencia del Perú, escrita por el realista, el general español Mariano Torrente, ¿no? Que apareció en la colección documental
publicada por el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada del año 1971. Y voy a leer unos párrafos para tener una idea aproximada de cómo fue esta batalla de Junín, ¿no? Dice, ambos ejércitos se buscaban y ambos se hallaron el día 6 en Junín, o Pampa de los Reyes, a las 2 de la tarde. Habiendo observado Canterac que la caballería insurgente era la que únicamente se había adelantado, dejando su infantería a unas 2 leguas de distancia, se llenó de gozo por ser esto lo que tanto deseaba, dando pues la orden de que la suya continuase su retirada por temor de que si empleaba esta arma le arrebatase al enemigo con su pronta fuga el triunfo, que daba por seguro. Canterac estaba seguro del triunfo. Formó su plan de atacar simultáneamente su derecha, izquierda y centro, atendiendo, como dije, a su superioridad numérica. Tenían los disidentes formados 900 caballos en las pampas y llanuras del ya mencionado punto de Junín, apoyando su derecha a un cerro y su izquierda a un pantano. Las tropas de Canterac dirigidas sobre el centro llegaron a romperlo y aún a colocarse retaguardia. Las que habían salido dirigidas al flanquear a la izquierda se hallaron con el citado pantano, cuyo obstáculo no habían previsto, y quedaron paradas sin tomar parte en la acción. Vale decir, Canterac comete un error militar. La derrota de Junín, dice Torrente, tuvo la mayor influencia en la suerte del Perú. La caballería realista, evidentemente, que era tenida por invencible, perdió aquel prestigio con el que estaban embelesados los pueblos y se desmoralizó en términos que ya no pudieron sacarse de ella ventajas de consideración. Son responsables, por cierto, de estas desgracias los que por falta de celo e inteligencia dejaron de cumplir con lo que exigía el deber. De modo que Junín fue una acción cuya implicancia tuvo pues una decisión importante en los acontecimientos que vinieron posteriormente, ¿no? Y que, como bien sabemos, culminan en la batalla de Ayacucho. El día de hoy escuché el discurso que dio el general Briceño, general comandante del ejército, que me pareció un buen discurso en la conmemoración que tuvo lugar el día de hoy, en el escenario de los sucesos. Y el general Briceño destacó la acción de Andrés Rázuri, diciendo que Andrés Rázuri había actuado con audacia, pero también con sentido común, porque como bien sabemos, Rázuri, pues al ver pues, que el flanco izquierdo estaba descubierto, algunos dicen que la retaguardia, otros dicen que el flanco izquierdo, ordena a los húsares del Perú, después llamados por Bolívar los húsares de Junín, que atacaran por ese lado, sin que intermedie una orden superior. Él, siendo mayor, da la orden, ¿no? Esta orden se obedece y el resultado es que se cambia una derrota, convirtiéndola en una victoria. Astucia y sentido común, dijo Briceño, y subrayo estas palabras. Recordemos entonces el aniversario 200 de la batalla de Junín. Muchas gracias por haber seguido este video hasta su culminación. Y bueno, agradeciéndoles dar los likes correspondientes para romper, como siempre, el algoritmo de YouTube. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad en este canal de YouTube. Permiso.